Mundo. Bienvenida, Alba, ¿cómo estamos? Buenísimas noches, Juan Carlos. Un placer, como siempre, compartir micrófonos una noche más con todos vosotros. Un saludo a nuestra audiencia y a todo el elenco de hoy. Vamos a hablar Alba, del misterioso caso del hoyo de Mel, que no sé si se pronuncia así, se escribe M-L, y yo no tengo claro si eso es realidad o mentira, pero hay determinadas circunstancias que nos incitan, entre comillas, a pensar que se trata de una realidad por todo el caso misterioso que le rodea, ¿no? Pues así es, Juan Carlos. Yo entiendo que en el fondo esto es algo de lo que se habla mucho, ¿no? Es un tema insólito, un tema de misterio, el de los portales interdimensionales o esos planos, esos lugares tan extraños y desconocidos, sitios difíciles de estudiar. Y por ello el motivo de este programa, este tema, hablar de un sitio físico que no tiene mucho que ver con espíritus, entidades o demonios, que se sepa, pero que yo creo que este caso va a gustar a todos los públicos, incluso para los más escépticos, porque lo que se conoce sin especulaciones sigue causando, no voy a decir terror porque no nos gusta ser amarillistas, pero mira, inquietud sí. Hay que tener en cuenta que no estamos hablando de una hipótesis de algo que pudiera ser que existiese. Estamos hablando de una realidad que una persona, tú lo vas a explicar mejor que yo, que una persona se encontró en un momento dado de su vida. Y en torno a esa realidad, luego ya surgen esas especulaciones que tú estás diciendo, Alba. Pues sí, mira, todo comenzó en el 97, en febrero, a finales, bueno, el 21 de febrero exactamente. Es una fecha muy señalada porque quedó registrada. Fue ese día cuando un señor llamado Mel Waters, de una pequeña ciudad del estado de Washington, llamó a un programa de radio. Dijo que es que en su parcela, oye, había un agujero muy extraño, que no sabía qué se debía, ni qué había, que no lo entendía. Y bueno, en la emisora se conoce que al principio, no le hicieron tanto caso como a Mel le hubiera gustado. Pero claro, te llama un señor contando eso y, oye, por muy sincero que sea, pues poco hay que hacer, salvo las preguntas de rigor. ¿Tiene usted un agujero en su jardín? Pues bueno, tenga cuidado, no se caiga. Pero bueno, Mel Waters había llamado al famoso programa radiofónico Costa a Costa, bueno, en inglés, pues Coast to Coast AM, que aborda una variedad de asuntos, abordaba, pero de los que más se trataba con frecuencia eran los temas relacionados con lo paranormal, teorías de conspiración, quizá un poquito como Muy Insólito Radio. Y bueno, su fundador, el director, presentador Arthur Bell, ya falleció hace mucho tiempo. Y tengo que aclarar, eso sí, que este programa no era satírico. Para quien no lo conozca, los temas de misterio son bastante delicados de tratar, es cierto, siempre hay que tener cuidado, no caigamos en fantasías, tergiversaciones, requiere de un rigor. Y si se lleva un programa, y más en directo, pues también se corre el riesgo de que llame algún gracioso, ¿no? Intente gastar una broma, desprestigiar el programa. Hay gente para todo, chico. Pero Arthur Bell siempre trataba las cosas desde la seriedad, sabía lo que hacía. Se podía o no estar de acuerdo con él, pero había profesionalidad, las cosas como son. No era un programa de tertulia de bar, era algo comprometido. Y claro, esto lo sabían también las personas que llamaban al programa o participaban, iban con respeto, con honestidad. Y llamó por teléfono entonces Mel Waters, un ganadero. Le dieron paso, llamó, él era una persona adulta, madura, no era un chavalillo. Y de hecho hablaba con firmeza, hablaba con decisión, no había silencios largos, no titubeaba. Transmitía eso, transmitía seguridad, se notaba, o daba a entender al menos que es que no quería vacilar, que deseaba expresarse, que realmente quería contarlo. Y aquí Arthur le saludó, le pidió que contara su caso y Mel así lo hizo, pero muy cautelosamente, porque era consciente de que estaba en una emisora expuesto públicamente. Explicó que era dueño de un terreno muy amplio, de varias hectáreas, era en un pueblo bastante apartado y con difícil acceso a los vehículos. Y dijo que había aparecido un agujero como revestido de ladrillos por el suelo, una especie de pozo, solo que de mayor diámetro. Bueno, era un pozo, digo pozo, pero no era tal, era un agujero de unos 3 metros de diámetro. No tenía final, estaba perfectamente trazado, los bordes circulares ahí bien puestos, las plantas, los árboles a su alrededor estaban en la orilla. Es que ni siquiera las raíces tocaban el contorno del pozo. Claro, todo esto llamó la atención de Mel. Él estaba un día limpiando su terreno, se encontró con eso.
y lo estudió lo mejor posible, tomó notas de todo, intentó investigarlo por su cuenta, pero es que seguía teniendo demasiadas dudas. Por eso llamó al programa, que estas llamadas, fíjate, estamos hablando de 1997, pues estas llamadas continuaron durante 5 años hasta el 2002. 5 años haciendo un seguimiento de este agujero, públicamente. Y sobre lo que contó Mel, pues el pozo estaba muy, muy oscuro, así que se le ocurrió lanzar una roca para ver cómo de profundo era. Pues jamás escuchó el sonido de la piedra al caer. Eso le impresionó, dijo, bueno, a ver, vamos a tranquilizarnos, vamos a buscar algo más grande. Y agarró un buen pedrusco y lo arrojó. Pues nada, siguió sin escucharse. Claro, encontró este agujero, recordamos, porque estaba limpiando y también agregó más adelante que es que llevaba un tiempo investigando qué ocurría en su parcela porque su ganado desaparecía. Cuando lo vio dijo, bueno, pues ya está, se me han caído por aquí las cabras. Mel Waters comenzó a llamar con frecuencia a la emisora, cada vez más, hay varios registros grabados, y en una de las llamadas contó que lo que más le intrigaba era que días después el perro de su vecino se había caído por ese agujero y una semana después se le había encontrado corriendo por ahí sano y salvo como si nada. Y podemos pensar, oh, pues menuda suerte de ser verdad esto. Desde luego que sí, porque pobre animal. Y las llamadas de Mel se empezaron a hacer cada vez más y más famosas. Luego diré por qué el asunto terminó en 2002. Pasaba el tiempo, Mel Waters no dejaba de darle vueltas. A ver, tienes una propiedad, una parcela y de pronto hay un agujero ahí que nunca has visto. De la nada. O sea, te levantas y dices, ahí va, un agujero. Y la profundidad, pues, a saber, extraña. Extraña porque tiras cosas y no se sabe cómo de lejos caen. Ah, pero los animales pueden salir. Una mañana Mel cogió su camioneta, fue a la ferretería del pueblo y pidió la cuerda más grande que tuvieran, el mayor número de metros. Ahora el vendedor se quedó un poco perplejo, ¿no? Señor, ¿pero para qué quiere tanto? ¿Qué va usted a hacer? Le dan la cuerda, va al jardín, más de 20 metros de largo y nada. ¿Y sabes qué pensó? Que igual todo eso era una treta del gobierno, un asunto peliagudo de Estados Unidos. Juan Carlos, ya sabemos que los estadounidenses tienen muy presente que su gobierno hace experimentos, pruebas. El tema UFO está muy arraigado, lo espiritual, la tecnología, el Área 51, la Antártida y sus misterios. También lo dijo en el programa de Arthur, que, a ver, estamos en un contexto en el que Estados Unidos y sus tentáculos estaban a la orden del día y ya eran muy famosos por sus conspiraciones y los secretos que lo caracterizaban. Y, por otro lado, pues las explicaciones de Mel y sus análisis tenían un aura tan meticulosa, todo era tan extraño que su barrio se volcó con él. El barrio entero quería apoyarle, querían descubrir qué pasaba con ese agujero. Sus vecinos le dijeron que tenían que confesarle algo, que ellos ya sabían de aquel agujero desde hace mucho tiempo. Como el señor Waters era, bueno, caía en gracia, gozaba de muchas simpatías, era honesto y tranquilo, el barrio, los vecinos, le admitieron que ellos llevaban muchos años saltando la cerca de su propiedad para usar su agujero a modo de basurero. Iban ahí y tiraban de todo. Era muchísima gente. Durante varios años, Juan Carlos, tiraron de todo. Tiraron partes de coches, televisores, ropa, todo, Es que todo lo que se te ocurra iba por ahí. Somos muy buenas personas. Pero es que se lo confesaron porque les daba penilla. Decían, a ver, es que es más fácil eso que ir al basurero. Es que el basurero está no sé cuántas millas del pueblo y ese agujero era la papelera comunitaria. Es que es un pozo sin fondo, Alba. Es que nadie escuchó nada. Era como un agujero negro que estaba ahí existiendo sin más. A ver, Mel no se enfadó. Se quedó atónito porque, claro, tenía otras prioridades. Vamos a ver, durante varios años han estado casi todos arrojando basura y eso sigue así, igual. Que hubo quien dijo que había tirado hasta coches a cachos y, claro, Mel le respondió, pero a ver, ¿por qué nadie me preguntó por ese agujero? Es que fue el último en enterarse. La gente dijo, bueno, es que no, que les daba igual, que no le dieron importancia, que creyeron que todo había sido cosa suya, pero que no les molestaba. No, leñe, claro que no, ya les estaban dando buen uso. Qué maja es la gente, de verdad. Somos muy buenas personas, ¿eh? Claro que les daba igual. Bueno, mira, aquí Mel ya no podía más. Ya no por los vecinos, sino por la situación. En otra llamada le dijo a Arthur que había empezado a reunir testigos. A ver, el pueblo entero ya estaba metido en el ajo. Todos querían saber qué pasaba con ese agujero tan misterioso.
hicieron todos juntos un encargo de cuerda de más de 400 metros, 450 metros de largo. Pues nada, ni siquiera tocó fondo. Ataron un objeto, volvieron a tirarla, el objeto desapareció, pero la cuerda no. Y pensaron, bueno, pues se habrá caído, quién sabe. Y un vecino tuvo la brillante idea, entonces, de coger una de las ovejas de Mel. Ya te puedes imaginar qué va a pasar aquí, ¿no? Pues mucho me temo, Alba, que no le va a ir muy bien a la pobrecita oveja, ¿no? Así es. Fue bajando, ya te digo, una oveja con vida, fue bajando y todo se detuvo en seco. ¡Bum! De golpe. Y la gente empezó a tirar con muchísima fuerza. Aquí Mel no dejaba de insistir en el programa en que se arrepentía de corazón de haberlo permitido. Todos tiraron con la mayor fuerza posible, con cuidado en parte para no hacer daño al animal, pero vamos, que cuando finalmente consiguieron sacar a la oveja, pues lo que era algo grande, esponjoso, blanquito y dulce, se había transformado en un cacho de carne roja, despedazado. Mel dijo al programa que parecía como si hubieran sacado las entrañas del animal. Cogió la oveja, la recostó, no tenía pelaje apenas, pero la barriga de la oveja estaba hinchadísima, como con una gran cicatriz. Tenía algo de entre ese desollamiento, era extraño de explicar. Como ya estaba muerta y la única intención era investigar qué había pasado, pero aún con pena, Mel cogió un cuchillo y abrió el vientre del animal. Y algo salió de ella, como una cría. Y ahí un vecino vomitó. Dijo que a quien se le había ocurrido tener la poca consideración de coger una oveja embarazada para esa prueba. Mel se calló y con muchísima seguridad contestó que no, que esa oveja no lo estaba, que eso no era un feto, que era algo horrible que le habían introducido durante la bajada. El grupo se asustó, además es que hay fotos, está documentado, pero tanto la oveja como lo que llevaba en el vientre fueron destruidos. Es que parecía fruto del diablo, parecía una abominación, una sarta de crueldades, todo lleno de sangre, de grasa, sucio, desvanecido, a cachos, el animal inflamado. Con el paso del tiempo la gente se ha lamentado de que se deshicieran de esto porque habrían sido dos pruebas físicas muy, muy, muy valiosas. Pero bueno, se quedó como una anécdota, pasaron los meses. Mel decidió usar parte de su pensión para encargar a una compañía pesquera un carrete de más de 24.300 metros, colocó el carrete sobre su camioneta y ahí, acompañado de más vecinos, dejó caer en ese pozo una especie de peonza muy pesada, girando constantemente, bajó, nada, siguió sin tocar fondo. Bueno, aquí Juan Carlos, ya la historia se propagó por todo el país, con todo este material y las intervenciones de Mel. A nivel informativo, por ejemplo, salió algo de esto que estás mencionando para que tuviera esa difusión que estás diciendo. No de manera oficial. Era un secreto a voces allí. En Estados Unidos sí que comenzó el boca a boca, lo popular. Las emisoras algo comentaban, pero no salió en el telediario, si preguntas eso. Aún así, la gente comenzó a tomar mucha conciencia de ello y cada vez se interesaban más por Mel. Mel empezó a hacerse famoso. Me imagino que esa repercusión que tuvo a nivel nacional incitaría a muchísimas personas a visitar aquel lugar. Pues sí, pero sobre todo, es curioso, más que visitar ese lugar, que eso ocurrió a posteriori, lo que hacían era querer hablar con Mel, porque Mel se prestaba a ello, hablaba abiertamente de su experiencia, respondía a todas las preguntas que le hacían, la gente quería acompañarle, quería vivir esa experiencia en primera persona y era un tema caliente que se trataba en restaurantes, cafeterías, bares. Fue ahí donde el asunto empezó a oscurecerse y donde hay mucho secretismo por parte de la gente. Yo te digo que por esa época y bueno, hoy día también, ya estaba muy normalizado el tema de las conspiraciones, el desconfiar del gobierno, el poner en duda la Casa Blanca y por ello Mel estaba totalmente arropado por todo el pueblo, porque la gente tenía miedo de que a Mel le pasara algo malo. Por las conspiraciones, ¿vale? Lo pongo así entrecomillado, pues claro, hay que tener mucho cuidado porque a saber lo que te puede pasar. Igual molestas y desapareces o hunden tu reputación o mil historias. El caso es que Mel no pudo escaparse. Una noche llamaron a su puerta y contó en el programa de Arthur que eran hombres que se identificaron como autoridades del gobierno y le estaban haciendo preguntas muy duras.
muy explícitas, cosas muy concretas, cosas tan concretas y extrañas que Amel, bueno, fue un interrogatorio que le mantuvo en vela y asustado durante varias semanas, porque después de esa visita te aseguro que no durmió tranquilo. Le preguntaron si había escuchado alguna vez voces salir del agujero, que si había tenido sueños relacionados con el hoyo o con criaturas que habían salido de él. Se sintió muy inquieto, no dejaba de mortificarse y acabó con un cuadro de ansiedad y de estrés bastante grande. Entonces esa propiedad llegó a oídos de gente de mucho dinero y los agentes ofrecieron millonarias sumas de dinero por la propiedad. Él no rechazó la oferta, por miedo. Les pidió tiempo para pensarlo. A ver, mira, aquí me es sincero, ¿vale? Le dijo a Arthur que es que no quería que lo estafaran porque su propiedad pues era muy valiosa, era la lucha de toda una vida, que no quería que le estafaran, que es que había invertido los ahorros de sus mejores años ahí. Era su único patrimonio, para él era equivalente a todas las amistades de su pueblo. Y que si se marchaba de ahí, pues quería hacerlo con buen sabor de boca. No por el dinero, porque él solamente quería un precio justo, pero claro, en el programa agregó que es que cuando el gobierno te compra algo, nunca lo hace por el precio adecuado. Y no se estaba refiriendo al dinero. Aquí el señor Waters lo que no quería era que abusaran de él, porque estaban hablando del esfuerzo de casi toda su vida. Y esas declaraciones, pues, llegaron a todos los rincones. Es que además lo curioso de todo es que esto no se propagó tan rápido, no fue tan famoso de golpe de la noche a la mañana. Supongo que lo que fácil viene, fácil se va, y como habría estado todo el mundo tan ocupado intentando cerciorarse de ello, verificarlo, convencerse, pues por eso se tardó tanto y se dilató tanto en el tiempo. Se conoce que al final, por lo que se sabe, porque hago un pequeño inciso, recordemos, aquí esto es lo que se ha ido registrando sobre todo en llamadas de teléfono del programa del señor Bell, porque el vecindario no hablaba del señor Waters, intentaba mantener su anonimato y su seguridad, su integridad. Una noche sacaron por la fuerza a Mel de su casa, e incluso dicen del estado de Washington. Y hubo una noche, Juan Carlos, en el programa de Arthur que fue apoteósica, fue legendaria, fue la madre de todos los salseos. Arthur, vamos, una tensión tremenda para tragar saliva. Arthur se comunicó varias veces con Mel, hasta que al final perdió el rastro. Mel no tenía fama de charlatán, ni de magufo, porque la gente además había estado viviendo cada uno de los pasos de este caso, pero que desapareciera de la nada, sin más. A ver, eso es un poquito extraño. El final de esta historia lo contó Arthur. La gente, la nación, todo el mundo quiso ver la propiedad de Mel, aunque fuese por internet. Que en esa época no existía Google Maps, pero sí un espacio llamado TerraServe, o TerraServe, se escribe así por si alguien quiere buscar, que mostraba fotos satelitales de todo Estados Unidos. Y sí, ahí estaba la propiedad de Mel. Ahí estaba, con un enorme cuadro blanco que censuraba justo el punto donde estaría el agujero. ¿Qué te parece? Me parece muy extraordinario lo que estás contando, ¿eh? Pues Mel desapareció. No se supo nada más de él y esto te lo digo como la versión casi oficial, porque de aquí hay rumores, historias y subhistorias y leyendas. Mira, por ejemplo, corrió el rumor de que le pagaron bien por el terreno y que se largó y que no volvió a dar más señales de vida. Como si lo hubieran arrojado al propio agujero, esperemos que no. Se dijo que es que estaba en Australia, pero que no volvió a llamar, nada, carpetazo. Que, a ver, esos oficiales uniformados le dijeron que, supuestamente, de no irse de forma inmediata y de continuar hablando del tema, le colarían droga en la casa para que tuviera problemas legales. Porque, claro, con esas llamadas, negándose a regalar todo al gobierno y a, supuestamente, insisto, según estos rumores, negándose a colaborar con el gobierno y encima explicando algo que estaba estudiando él con todo el mundo, que es que él no había marginado a nadie ni rechazado a nadie, al revés, él encantado de explicar, de mostrar, de responder a todo lo que fuera posible, cada pasito que daba lo contaba públicamente en esa emisora. Pasó el tiempo y muchas personas intentaron acceder a esa zona. Bueno, pues que es imposible. A ver, han ido pocos grupos. Unos dicen que es que sale electricidad del agujero, que salen como rayos gigantescos y que todo está rodeado de vallas que dice que prohibido el paso, no pasar. Lo último que se sabe
es que un equipo televisivo se acercó, viajó para hacer un reportaje y no pudo entrar, porque se encontraron con militares que estaban ahí vigilando la parcela. A ver, mira, se dice que en 2008 un jefe indio llamado Alce Rojo afirmó que no solamente conocía ese agujero, el agujero de Mel, sino que también lo había llegado a experimentar y que había hecho lo mismo que hizo Mel con la oveja y que el resultado fue idéntico. Que el animal despedazado tenía heridas profundas en el cráneo, en el pecho y que en su vientre había un ser pegado, como también si estuviera embarazada. Aquí unas versiones dicen que era una especie de gusano grueso, otros un parásito, otros que no, que la oveja realmente pues tenía un feto, que era el embrión, pero a ver, despedazada. ¿Por qué la oveja sí, pero el perro del vecino no? ¿Porque la oveja es herbívora? También destruyeron al animal, lo prendieron fuego, lo tiraron al agujero, porque es que era una imagen que daba auténtico pánico. Y por otro lado, Mel Waters fue un verdadero misterio también, porque fue objeto de investigación por parte de muchas personas. Pero su nombre no aparecía en las propiedades de esas zonas. O sea, Mel Waters, aquí se intuye, el pueblo, como estaba tan concienciado por los pocos escrúpulos que habría tenido el gobierno de Estados Unidos y como le querían tanto, pues decidieron mantenerle en el anonimato y que Mel Waters, desde un principio, él se presentó así con ese nombre a modo de seudónimo para, por si acaso, salvaguardarse. Hay otra versión de esto último que acabo de contar. Por eso el señor Waters no consta por ningún lado. A ver, es evidente que nadie podía enterarse de las malas acciones del gobierno. Insisto, como versión, rumor, leyenda, esto es lo que dicen. Y Mel explicó que lo sentía, que fíjese, mire usted, que no ha pasado nada, que es que ese agujero, que no es nada malo, que es que en sus tierras, pues oye, se había estrellado un avión. Esto lo desmintió después en otras llamadas que hizo antes de su desaparición y que por lo visto se había mudado a Australia porque el gobierno de Estados Unidos le hacía pagos de $250,000 mensuales, pagando por su silencio y sus negativas, pagando por sostener que todo era falso. Es decir, Mel, con esa cantidad de dinero, y yo me imagino que también con las pertinentes amenazas, estaba intentando deshacer todo el lío que había formado a través de la opinión popular. Y otra versión dice que es que llevaron a Mel a una reserva indígena donde tenían un hoyo similar, pero que sí que había indicios de que lo había construido alguien o algo, pero era artificial. Y que de ese agujero emanaba calor, que era muy extraño. Que es aquí donde se vuelve a situar, según otros rumores, el capítulo de la oveja, que la cogen, la meten y sale lo que sale, el animal destrozado. Pero en este caso decían que de ella salió un niño de ojos azules con aspecto angelical, que en ningún momento podía parecer demoníaco y que jamás había suscitado intranquilidad a Mel. Esto no está demostrado y como tal yo espero que la audiencia me permita que dude un poquito de ello. Pero bueno, haya cada cual. Cada uno tiene su opinión y lo respeto. Bueno, pero es que hipótesis siempre hay. Y especular, Alba, tú sabes que es gratis. Yo sé. Porque aunque estés equivocado o te inventes determinadas circunstancias, no va a haber consecuencias sobre ello. Cierto. El caso es que Mel, por lo visto, y aquí ya pues explicamos otro argumento un tanto más verosímil, Mel habría cometido el fallo de regresar a Estados Unidos para arreglar una serie de asuntos, para atar cabos, y cuando la policía supo de esto le detuvieron, le secuestraron, por lo visto. Le pusieron la excusa de que necesitaban un testimonio suyo, que necesitaban de su colaboración, y Mel apareció una noche en un callejón de San Francisco, sin dientes, porque estaban rotos, le habían dejado la cuenta a cero y estaba lleno de cardenales, de golpes, una paliza, un palizón de muerte, básicamente. Pero de esto tampoco habría pruebas. Además, una de las últimas declaraciones de Mel con respecto al tema del hoyo fue que cuando llegara el día de su muerte, quería que lo lanzaran por ese agujero, que sería esa su última voluntad y que ojalá, que esperaba que pudiera ser cumplida. Hoy en día, algunos profesionales de la geología han ido a ver el famoso pozo sin fondo y estipulan que no es nada extraño, que son solo unas cimas naturales propias de la zona y que por ello el ser humano ahí no podría acceder por las profundidades, por las características.
y que por otro lado, pues las presiones horizontales habrían cerrado ese agujero. A ver, es que hay un problema con este caso si la audiencia pide una conclusión o una opinión. Una opinión, no me gusta mucho dar opiniones, pero voy a intentar ser objetiva. Hay un problema con este caso, ya como periodista que soy, y es que fue mediático. Mediático, pero insisto, no desde la oficialidad, desde lo demostrable, según lo avalado por el gobierno, sino mediático en lo popular. Fue famosísimo. Tú también sabes lo que pasa con estas cosas, que es que o se vive en primera persona o nada, y a veces eso no sirve. Entonces, hablamos, pero no estamos caminando en tierra firme. Es que si también habría grupos influyentes implicados en desprestigiar a Mel, pues mira, blanco y en botella. Un cúmulo de mentiras, con verdades, con medias verdades, y al final, pues luego están las falacias, la demagogia, y el caso fue convirtiéndose en situaciones insólitas porque se decía que Mel Water, repito, otros lo decían, no el propio Mel, ¿de acuerdo? Decían que es que Mel llevaba a cabo acciones muy descabelladas, como lanzar animales muertos que resucitaban o que los tiraba vivos y salían vivos de ahí. A ver, eso es muy poco probable. Lo siento, pero creo que es poco probable. Y que cuando todo empezó a saltar ahí a la fama, pues contactó con él el gobierno de Estados Unidos y ya Mel habría empezado ahí a decir que es que era un perseguido político. Yo creo que nunca sabremos la verdad porque todo este tema está muy trillado, muy, muy machacado y no pueden encontrarse tampoco las coordenadas. De haber unas coordenadas, curiosamente está censurado, otros dicen que es todo mentira, que nunca pasó nada de esto. A ver, hay un agujero en mapas facilitados por la acción de los satélites que está censurado y que consta como el agujero de Mel. Pero eso es una forma muy fácil, Alba, perdóname, de desacreditar todo lo que se está diciendo. Sacar varias informaciones, varias líneas de informaciones distintas que se vayan discutiendo entre ellas para enmascarar la auténtica realidad de lo que pasó. Eso lo hacen continuamente, ¿eh? No es una cosa nueva esto, Alba. No, desde luego que no. A mí me vas a contar. Al igual que se hacen muchas veces entre comunicadores o entre programas, sobre todo en la televisión. Esto se ha visto mucho hace poco, esos triángulos de discordia. Luego también se aprovechan mucho de que entre bambalinas pasan cosas que por ética, por consideración, por compañerismo, un comunicador, pues nos callamos, se callan, para no generar... Es que cuando se meten rumores, cuando algo se hace tan mediático, cuando el propio miedo destruye pruebas, te hace mentir o te hace callar, y luego encima eres perseguido o sientes miedo, además aquí está, sobre todo en Estados Unidos, muy conocido, se considera mucho el tema del gun stalking o acoso organizado para todo ese tipo de cosas. Ya sabemos que al pueblo nos llega una tecnología, pero los más pudientes tienen otra. Y la tecnología, eso sí que avanza, pero en cuestión de días o de horas, como nada. Y también a esto hay que sumarle que pasó hace mucho tiempo, que pocos quedan que lo hayan vivido ahí en primera persona, que todo es muy relativo. Eso sí, muy concienciados de que no hay que fiarse de su gobierno, o al menos tenían eso muy interiorizado. Ya sabemos que nuestros gobiernos nos quieren mucho y nos cuidan mucho. Son muy, muy majos. No me hagas hablar. A mí tampoco, por favor, que me estoy sujetando. No me hagas hablar de este tema que no quiero. No. Vamos a quedarnos con el agujero de Mel. Nuestra audiencia ya sabe lo que pensamos y ya no es lo que pensemos o no pensemos, porque al fin y al cabo eso es un tema subjetivo. Es lo que demostramos aquí muchas noches. Pero como siempre que cada cual opine lo que quiera, porque a diferencia de otros medios a nosotros no nos gusta imponer un pensamiento único, ni politizamos las cosas, ni los pensamientos, ni el lenguaje tampoco. Y bueno, ¿dónde te puede seguir la gente que nos está escuchando, Alba? Pues o bien por Twitter o bien por el canal Mundo Viperino, Twitter con ese mismo nombre, Mundo Viperino, porque el Mundo Viperino es un espacio, también en WordPress estamos, un espacio en el que practicamos filología y periodismo libres, intentamos mantener vivos nuestros derechos a la expresión y a la prensa, algo que es muy complicado, es todo un reto,
pero no imposible. Y eso es lo que nos hace estar hoy día cada vez más enamorados de nuestro trabajo y de medios como este, del que siempre se aprende. Mundo Viperino tiene una revista física en formato papel llamada Rasgando la Penumbra y puede encontrarse en Amazon junto con todas mis demás publicaciones y colaboraciones. En ella se tratan temas de denuncia social y geopolítica principalmente. Hay entrevistas, hay análisis censurados en el ámbito digital y otro montón de cositas que hacen pensar. Recomendamos entrar en nuestro canal de YouTube Mundo Viperino, hacer clic en la etiqueta listas, dirigirse a la que dice Mundo Insólito Radio y disfrutar de más programas. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, Alba. Un abrazo enorme.